Hola, yo soy Dr. Pau, Yo soy Dr. Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Hola, welcome back Lo logramos. again. Pudimos Estoy un coincidir poco para fañosa. un nuevo episodio de A Cerebrito. Quitao. Aquí Quitao. venimos a hablar un poco sobre un tema súper relevante, me parece, para muchos padres especialmente de niños a lo mejor un poco más pequeños. Y es el tema de la ansiedad por separación. Vamos a hablar de la ansiedad en general, pero específicamente un poco más de la ansiedad por separación. Sí, Creo que es relevante para nuestros oyentes, pero también para nosotros como madres de niños, de toddlers. también aplicable, pienso yo, Kicks, a cualquier familia que esté pasando por un momento de cambio o de ajuste, en donde Sí, también pueden ver pues algunos de estos síntomas de los que vamos a hablar reflejados en la conducta de sus hijos, para también entender un poco de qué es, cómo se manifiesta y qué puedo hacer al respecto, ¿no? exacto. Claro. Además, es algo que como padre y madre de familia te debe preocupar muchísimo porque muchas veces no lo logras identificar y simplemente se manifiesta o se puede manifestar como una dificultad con la conducta o se puede malinterpretar como si fuese desobediencia o Sí, eso iba a posesión. decir. Ya Aquí vamos a hablar sobre eso. En Puerto Rico y mi familia es cubana, pero en Puerto Rico, yo creo que en la cultura latina en general, hay una Ujú. tendencia a llamarle a la ansiedad por separación o a las conductas asociadas con la ansiedad por separación Ujú. mala crianza o Sí, majadería sí, o lo están malcriando esos padres que es demasiada la mala crianza y usualmente es una manera de poder identificar claro. ansiedad por separación En Colombia también lo conocemos por esa palabra, malcrianza, sí, o muchas veces a veces pensando en que lo estamos describiendo como de una manera más tierna, podemos decir, ajá, ay, no, tiene pechiche, está pechichona, o sí, está... Y en realidad lo que es una manifestación, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? En la sí, etapa de la primera infancia. Y vamos a hablar sobre lo que es. Pero bueno, antes de como que sumergirnos en el tema específico de ansiedad, por separación, es importante primero definir, Kix, qué es la ansiedad. O sea, ¿a qué le ujú, llamamos ansiedad? Porque hay un nivel de ansiedad que es normal sentir, ujú, que de hecho es parte como inherente de los humanos, ¿no? Que ha vivido ujú, con nosotros y ha habitado en nuestro ser y de hecho ha servido como un factor de protección por muchos años ujú, eh, para ayudarle a nuestros diferentes sistemas, ¿no? A estar reactivos, a poder reaccionar ante el dolor, ante el peligro. Aquí ujú, estamos hablando obviamente de nuestros antepasados hace miles y miles de años y cómo se usaba claro, esta emoción que muy seguramente en aquella época ni siquiera tenía nombre, pero cómo eso era un síntoma biológico que surgía de manera fisiológico, sí, natural para poder ayudarnos a nosotros a actuar, ¿no? sí. Yo siempre hablo y le explico esto a los padres, o sea, hay un, hay un nivel de ansiedad que es necesario para la ejecución. Y hablo de la ejecución en todos los sentidos de la palabra. Para nuestras destrezas adaptativas, para poder vivir el día a día, para poder cuidarnos de algún tipo de peligro, para en el rendimiento académico. Si Ujú. tenemos cero ansiedad, nos paralizamos, no tenemos ningún tipo, no hay ejecución, no hay movimiento, no hay iniciación. Si tenemos mucha ansiedad extrema, también nos paralizamos y entonces no Ujú. podemos rendir a nuestra máxima capacidad. Así Ujú. que un nivel de ansiedad apropiado es necesario para poder funcionar. Y Claro que esto yo sí. creo que es lo que se asocia con lo que estás diciendo, nos da ese sentido de actividad fisiológica o reacción fisiológica que nos motiva a Correcto, go, nos mantiene right? motivados, ya. Ajá. Y eso creo que para aquellos oyentes que a lo mejor estén familiarizados con el tema, es algo que se explica muchísimo en psicología a través de la curva de Bell, ¿no? En donde Ujú, hablamos de que hay un nivel que es como ideal de ansiedad, en donde somos más productivos y también lo enseñan muchísimo Kicks en todo lo que tiene que ver con la producción
empresas grandes, Empresas, multinacionales sí. y todo lo que tiene que ver Es exacto la Jerkes and Johnson se llama. con la psicología industrial organizacional, Sí. ¿no? Pero es cierto, entonces es importante normalizar que hay una tasa base de ansiedad en la población en general y no Exacto. asumir o asociar a ansiedad todo el tiempo como algo negativo, sino más bien entender cuándo deja de ser positivo Exacto. eso que estamos sintiendo. Y creo que esa es la clave de poder en este podcast desarrollar un poco este tema, hablando de cuando ya esa ansiedad pasa a ser negativa o no positiva, Detrimental, sí. detrimental para nuestros hijos y para nosotros también, porque aquí la manifestación puede cambiar, pero la manifestación como biológica, fisiológica, a través de los años puede continuar, ¿no? Hasta nuestra Exacto. edad adulta. Entonces, ¿cuándo es la ansiedad no funcional? Es decir, cuando ya empieza a convertirse en algo patológico, en algo que se sale de la función. Antes de entrar en eso, iba a decir, por definición, y es para que tengan como un tipo de entendimiento de lo que pasa por el cerebro de los niños, ¿verdad? O de los humanos, cuando la ansiedad es muy severa. La ansiedad se define por miedo a lo desconocido. It's fear of the unknown, ¿verdad? Es miedo a lo que Desproporcionado. Un miedo desproporcionado, exactamente, a lo que no puedo controlar, a lo que desconozco. Es natural. Se convierte en algo severo, ¿verdad? A nivel clínico, cuando esa ansiedad por separación o en general, pues ya está variando en intensidad y en manifestación, pero está llegando a unos niveles muy altos, ¿verdad? Y eso puede suceder y presentarse con síntomas físicos como dolores de cabeza, recurrentes, consistentes y prolongados, dolores de estómago o náuseas. Esos son los síntomas más fisiológicos o más somáticos. Así como sí. síntomas también emocionales, como el llanto excesivo, Ujú. el descontrol emocional, la irritabilidad, un miedo intenso, unos comportamientos de búsqueda de atención porque no puedo, no puedo tolerar esa separación en el caso de la ansiedad por separación. Sí. Y también yo le agregaría la definición que aparte del miedo, porque obviamente cuando pensamos en esta definición en diferentes idiomas, pues viene todo el tema del lenguaje. Pero cuando pensamos en miedo, yo también le agregaría que hay preocupación. O sea, Preocupación, claro. más allá de que haya solamente miedo, también es que debe existir la preocupación de que algo Sí, malo va a suceder, inclusive cuando no hay ningún tipo de antecedente de que algo malo está sucediendo, porque ojo, no es lo mismo uno saber que hay un riesgo y sentir miedo, ¿verdad? Y eso no necesariamente quiere decir que haya ansiedad, eso es una reacción normal a una situación anormal. Hay algo que está exacto. sucediendo que me causa miedo, yo reacciono con miedo, pero muchas veces esta ansiedad, la definición pues clínica, involucra momentos en donde no hay necesariamente una razón por la cual debe existir este miedo y esta preocupación. Sin embargo, Exactamente. este miedo es súper desproporcionado. Exactamente. Y específicamente cuando hablamos de la ansiedad por separación, nos referimos a esa preocupación o ese miedo a desprendernos de nuestras figuras maternas, paternas o de cuidado en general, que muchas De veces puede ser. apego, sí. Claro, puede ser la nana, puede ser la abuela, puede ser el tío, la prima que cuida al niño. Y usualmente, para hablar ya en términos generales en cuanto a cómo se manifiesta, vemos que es mucho más presente en ciertas edades. Y en este caso sucede muchísimo en la primera infancia, que es la edad entre los 6 meses y los 3 años, pero también puede pasar en algunos casos en otras edades durante el crecimiento del niño, durante su niñez. En la adolescencia también puede suceder y también lo vemos, Kicks, mucho manifestado La adultez. en la edad adulta, ¿no? Cuando ya las personas han pasado a la tercera edad, más o menos, también pueden manifestar este Sí. tipo de padecimiento. Y puede ocurrir incluso en reversa, o sea, puede ser la separación de un padre ante un hijo o una hija Ujú. ya desarrollada, independizada. Sí, Ese sentimiento de
de el nido vacío es un ejemplo, ¿verdad? Una manifestación de ansiedad por separación. Yo iba a decir ¿verdad? Que hasta cierto punto hay momentos, y yo creo que cuando tenemos bebés o infantes, vemos como leaps, igual que vemos leaps, ¿verdad? Y Sí, vemos como momentos de brote. como un brote, exactamente, un brote en el desarrollo. Sí, Eso se asocia usualmente o se correlaciona con sí, un incremento en la separación, en la ansiedad por sí. separación. Yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar la primera vez que llevé a Paulina, no la primera vez, pero una de las veces que llevé a Paulina al pediatra, tenía 4 meses que el doctor, fue la primera vez que se la entregué al pediatra para que la chequeara y ella Claro. lloró, pero, y me miraba como, ¿Por qué me no, estás quiero diciendo que estar tengo que con mi hacer? mamá. Ajá, sí. Y él dijo, puede empezar tan temprano como Ujú, los 4 meses. Y me acuerdo que eso sí. me chocó porque nosotros sabiendo que esto puede ocurrir, Ujú, uno la ve tan bebé y uno claro. asume que está tan desconectada, pero está Ah, muy o conectada. que no entiende, sí, Exacto, sí, sí. exacto. Sí. A mí me pasa Em, con Salma, bueno, de hecho me empezó a suceder cuando cumplió el primer año, sí, que obviamente sabemos que también está asociado muchísimo con el desarrollo de otras habilidades cognitivas, como por ejemplo lo que es la permanencia de los objetos, ¿no? Ya ellos empiezan a entender el momento en que los objetos empiezan a permanecer aunque no los vean. Entonces ya el claro, saber que ese objeto puede estar en otro lugar hace que yo también sepa, espérame, mi papá y mi mamá se fueron, mi mamá dónde está, mi papá dónde está, yo los quiero, lloro, ¿verdad? No los veo, claro. lloro porque sé que están en otro lugar. Y también me ha pasado, y ella tuvo ese brote al año, y me empezó de nuevo otra vez a pasar ahora, más o menos Ujú. como a los 15 meses, ella ha generado una ansiedad por separación terrible porque le pasa en las noches y muchas veces se levanta Ujú. llorando, gritando como si estuviera teniendo una pesadilla, pero lo que está es sentadita en su cuna sintiéndose obviamente sola porque sus figuras no Claro, están alrededor de ella, sus figuras de cuidado más importantes, mamá claro, y papá y su nana no están alrededor de ella. Entonces sí lo vemos manifestarse muchas veces también en ese apego en las noches, no dormir solos, ¿no? Y con los exacto, niños y el tema de la separación, de la ansiedad por separación, pues obviamente tenemos un miedo más específico, que es como cuando están chiquitos es la separación como tal física, ¿verdad? Es estar claro, lejos o inclusive no verlos. Pueden estar en el mismo claro. lugar, pero si no los veo, ya siento que me van a dejar, que se van a ir, Ujú. que no van a regresar por mí. Pero cuando ya empiezan a crecer un poquito más y están un poquito más conscientes, empezamos ya a tener como un pensamiento recurrente y excesivo eh, por, por pensar que voy a estar lejos. Es decir, cuando ya me van a dejar, por ejemplo, en el colegio, ya yo empiezo Mm. a pensar que me van a dejar y me La voy a quedar sola. anticipación, La sí, podemos anticipación, anticipar. correcto. Claro, sí, O si, por ejemplo, ya yo sé que mi papá se va a ir en las mañanas y que a lo mejor él se sienta en la mesa del comedor, desayuna, se lava los dientes y ya yo sé que se pone los zapatos y sale. Cuando tú ves los zapatos ponerse, ese niño o esa niña pueden anticiparse a esa acción, ¿no? También, claro. por ejemplo, un poquito más grandes, también lo he visto, que se puede manifestar con una preocupación constante y muchas veces excesiva en relación con la pérdida de la madre, la muerte, en este caso, la Ujú. muerte de un padre, de la madre, de un ser querido, sea por una enfermedad o sea porque a una calamidad les va a pasar. Claro, Recuerden, incluso en niños que no han tenido esa experiencia. correcto, sí, Incluso en niños que no han tenido un trauma o una pérdida por muerte o por cualquier tipo por nada relacionado, ¿verdad? Son sí, pensamientos intrusivos que invaden la mente y llevan a esta preocupación irracionales. ¿Mm? Sí, irracionales, ¿verdad? Y mm, de la nada, y surgen en momentos a veces incluso de felicidad. O sea, correcto, de momentos, ¡ah! sí, ¡Qué miedo! exacto, Y si algo les pasa? Entonces exacto, eso ya es una ansiedad que está llevando a niveles clínicos, ¿verdad? Que correcto. ameritan atención. Exacto. Y también creo que es importante como que resaltar que sea que hayan tenido una experiencia anterior, o sea que no la hayan tenido, ambos, ambos factores de riesgo, si conllevan a que el niño o la niña desarrollen estas
actitudes hacia los sucesos, es decir, Claro, que yo lo piense porque me pasó o lo piense porque tengo miedo a que pase, ambos coinciden claro, y ambos llenan claro, criterio para diagnóstico como separación por ansiedad. No necesariamente es el que lo tenga o el que no lo tenga claro, muy claro. riesgo. Exacto. Otras cosas que también puedo comentar que he visto en cuanto a este tema ha sido, por ejemplo, un pensamiento constante con que algo malo va a pasar. Es decir, sin importar si la situación o el contexto es algo que causa placer o que causa alegría Ujú. o que debería, digámoslo así, debería poder ser algo que cause felicidad, el niño encuentra algo negativo o busca algo negativo que va a suceder, ¿no? Esa preocupación constante con algo negativo, como por ejemplo, me voy a perder, si voy a una feria, no sé, de Navidad, Me me llevan, van a claro. llevar, me van a secuestrar. Si voy a Disney, ¿qué pasa si después viene alguien malo y me secuestra? Paréntesis. De ahí la importancia de cuidar también lo que decimos y cómo Eso describimos mismo cuando iba a hablamos, decir. cuando hablamos de Eso mismo iba a de cuando, decir. de cuando no se quieren portar bien, de no utilizar, por ejemplo, figuras como que, bueno, en mi casa decían mucho, es que el coco te va a venir y te va a llevar, si no te portas bien, te va a venir a llevar el coco en la noche. Y claro, obviamente ahí podemos, sin saberlo, Ujú. detonar un miedo que no existía antes, pero ahora como estoy introduciendo este nuevo personaje que no Claro. existe, místico, Oye, eh, voy a hacerme súper vulnerable y voy a confesar algo que yo hice en momentos de desespero, pero me siento avergonzada y decepcionada de mí porque, misma. Cuando Paulina tenía como 18 meses, le dio rociola. ujú, Y eran fiebres cada 3 horas de 104, 105 Fahrenheit. O sea, una cosa desesperante. Y en altísimo. una de Ujú, esas fiebres, ella decidió que no se iba a tomar el medicamento, que no iba a tomar, no se iba a tomar el Advil o el ibuprofeno. Y yo me fui a dar vueltas por la urbanización como una loca con mi cuñada, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, ujú, para ver si la podía distraer para que se lo tomara. Yo, o sí, sea, traté todo. Y era una niña que tomaba medicamento bien. buscando la manera. Lo Estábamos, que o sea. sea, ya ella estaba en nivel de deshidratación, estábamos llegando a un nivel muy alto, ya estábamos en la hora 2 de esa fiebre a 104 que no bajaba. Dieron como las 7 de la mañana, yo no había dormido nada y yo estaba sentada en las escaleras de mi casa con ella, Ajá. tratando de convencerla que se tome el medicamento y de momento mi esposo abre la puerta de la casa y está entrando el, el que fumiga, el Ajá. fumigador, con mascarilla. Ya me imagino. El que fumiga con la mascarilla y la vaina con todo lo que te puedes imaginar que se puede ver esta persona. Y yo, llegó la policía, te van a llevar porque no te tomaste la medicina. Y ahí rápido ya se lo tomó porque está viendo a esa persona al frente mío. Claro, claro, claro. De más está decirte que mi hija escucha la palabra policía, escucha una sirena o ve al fumigador. Imagínate, si ya viste que se la van a llevar, qué pecado, la has traumatizado. Le he pedido perdón, yo tengo prohibido, incluso ayer mi esposo iba a tirarse algo iba a decir un comentario parecido y yo, por favor, no, No, ya le hemos perdido el miedo, ahora vemos a la policía y ella me dice, me viene a cuidar y yo, te está ah, cuidando, te está tenemos protegiendo, que ya lo reversar ahora. entiende. Ajá, O sea, reversar. pero tengo que reversar y tengo que compensar por el mal, Claro. el daño que hice. O sea, yo me justifico, pero no, estuvo muy mal. Sí. Bueno, en ese momento esta mamá utilizó los recursos que tenía disponibles a su disposición para poder preservar la salud de su hija. Ay, señor amado. Pero ese Bueno, es no un gran vuelve a pasar. ejemplo, claro, es un gran ejemplo de lo que puede suceder, ¿no? De cómo podemos infundar estas creencias que muchas veces Claro. se vuelven irracionales en ellos y estos miedos se vuelven irracionales y luego creciendo lo van manifestando de otras maneras, ¿no? Oye, Eh, incluso hasta decir, no te trepes ahí, si te caes, tenemos que correr para el hospital. Automáticamente estamos haciendo una asociación negativa con el lugar que te va a cuidar y te va a curar y donde queremos que tú te puedas sentir bien cuando llegues. correcto, Porque, exacto. así que nada, son, Y hay es, un sinnúmero de ejemplos que obviamente muchas de estas técnicas que nosotros utilizamos como mamás
también son heredadas, o sea, se las escuchamos a nuestras madres Claro, y ellas a sus madres y ellas a sus madres y es como que un ciclo generacional sí. que obviamente en esa época no tenían todas las herramientas como este podcast que tienen las mamás y los papás y educadores ahora para entender el por qué, ¿verdad? Porque obviamente suena Exacto. como muy fácil de entender, ¿cierto? Como que, bueno, sí, tiene todo el sentido, pero antes obviamente no estaba pues a disposición de las personas Exacto. como está esta información tan readily available, tan disponible para todo el mundo. Eh, otras, otra manera, otros síntomas en que podemos ver manifestada la separación por ansiedad o la ansiedad por separación, Las eh, pesadillas. Las pesadillas, pesadillas. pesadillas, resistencia o, por ejemplo, también rechazo a querer dormir fuera de la casa sin alguno de los padres o de las Ujú. figuras pues, de cuidado más importantes, que estén cerca, lo veo, me pasa, o sea, de repente como que yo me paro, hoy en día me toca pasar y confieso, o sea, llega un momento en que he intentado que la niña duerma en su cuna y en su cuarto, y de Ujú. repente tengo el día siguiente un día lleno de pacientes en la mañana y no puedo darme el lujo de levantarme 5 veces en la noche. Entonces, ¿qué hago? La paso a mi cama, lo confieso, soy culpable, lo siento, hago lo que sea para sobrevivir. Todos. Pero que noto que inclusive al lado mío, durmiendo ella al lado mío, yo de repente me levanto para ir a tapar, no sé, una luz que quedó ahí por ahí prendida y me está molestando, o me levanto a cerrar la puerta del baño y ella automáticamente no me siente, porque aparte de eso está tocándome todo el tiempo con sus manos o con su cabeza o con su pie. Y ella Ujú. deja de sentirme por 2 segundos, no importa la hora que sea, empieza, mamá, 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 mamá. Y hasta que no le digo, mamá, estoy aquí, mami, aquí estoy, ya voy para allá, ya me voy a acostar. Ella no duerme. O sea, es Sí. tanto la ansiedad que tiene ella de quedarse solita, que inclusive Sí. con el papá al lado, o sea, no, es mamá, Sí, sí, es sí. mamá. Es fuerte. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Sí, hablando de eso, hay un término que usamos aquí bueno, en la cultura latina en general, que se llama mamitis, ¿verdad? La mamitis, Ujú, la ujú. mamitis, la mamitis. Y hay un libro que se llama Mamitis en Ajá. español Sí, que quiero introducir aquí porque es que la verdad ha sido bien efectivo con Paulina, que ya es un poco más grande, que habla de la mamitis y usa la definición de mamitis, ajá, la describe como aquello que alimenta el corazón y describe cómo la mamitis, ¿verdad? Se ajá, va desarrollando a la par del niño. De claro. bebé, pues es el apego físico, el calor, bueno, desde la panza, es estar en la panza al escuchar la sangre Total. circulando, el corazón, luego el Ujú, calor de la mamá, la lactancia si es lactancia, el dormir en el ujú, pecho de mamá, luego va a que la tengo que mirar y luego voy a la escuela y es suficiente poder pensar en ella. ajá, Entonces, usa como parte del cuento, da la destreza que me encantó, es una herramienta muy, muy positiva de hacerle al niño o a la niña en la mano un dibujo de un corazón a la hora de separarse. Y la mamá eso. o la figura de apego se hace otra. Ujú, Entonces, ujú, al separarse, se tocan los corazones, se tocan las manos ajá, como símbolo, estoy aquí agarrando el micrófono ajá, porque ajá. no tengo dónde ponerlo, como símbolo de si tocas tu mano, ese corazón representa el mío, así que estoy alimentando el tuyo a través del Qué dibujo. hermoso. Y cada vez que llego al colegio, Paulina me dice, mamá, dibújame, hazme el dibujo del corazón. Y ha hecho que estos periodos donde están estos brotes de ansiedad por separación sean mucho más, Llevaderos, ¿verdad? más fáciles de Llevaderos. gestionar. Claro, Claro. sí. Y además creas una conexión, yo creo que inigualable. Y esa conexión Sí, también tiene, Kix, ahora que hablas del tema y hablas de esto, de toda esa trayectoria, ¿no? Que es el apego de los niños con su mamá, eso también tiene una base neurobiológica, o sea, porque eso viene claro. de tanto de sentirla, pero también de olerla. O sea, a- Ujú. a- recordemos cómo los seres humanos tenemos nuestro olor distintivo, que es a través de las feromonas, y los niños también
huelen esas feromonas y se acostumbran a ellas y ellas tienen un efecto también neuroquímico en ellos, en donde Claro, les hacen sentir bien, porque también activan otras hormonas relacionadas con el sentirse bien, el sentirse seguros, el sentirse claro, acobijados. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, el hecho de que en la noche a lo mejor papá es el que se levanta y carga al bebé y el bebé sigue llorando y no es hasta que la mamá lo carga que realmente se siente que está seguro claro. y tranquilo, ¿no? Sí, sí. Pero tiene mucho que ver, me gusta muchísimo ese libro, voy a ver si me lo compro para Te lo voy a leer. mandar, te envío foto. Sí, no, está Em, divino. pero eso, todos estos, ¿verdad? Eso es un ejemplo de algo que se puede hacer, pero la presentación de la ansiedad por separación, como estábamos hablando, puede variar y puede cambiar en severidad y en su manifestación. Y yo Sí. creo que la pregunta de los 25,000 chavitos y cuándo, cuándo debemos entonces consultar a un médico o recurrir a Sí. ayuda profesional. Bueno, yo creo que es importante como que circle back, como irnos de regreso a lo que hablamos al principio sobre esa distinción importante entre lo que es la ansiedad funcional, para ponerle un término, ansiedad Exacto, funcional, versus cuando ya ese nivel de ansiedad te hace o congelarte, ¿verdad? O exacto, huir. O sea, porque exacto. una cosa es yo Evadir, no me huir, sí. muevo y otra cosa es yo evado, huyo, porque no puedo gestionar esta carga eh, que me abruma, ¿no? En este Exacto. caso la carga es, obviamente, lo que estoy sintiendo con la separación. Entonces, Ujú. creo que es importante cuando ninguna de estas, ninguna estrategia que podamos utilizar en casa ayude a apaciguar que el niño se siga sintiendo seguro. Es decir, por ejemplo, utilicemos el caso de Paulina. Si, por ejemplo, lo que utilizaste, esta técnica de hacerle el corazón a ella en su mano y que cada vez que ustedes se vieran, pues se conectaran, porque sabes que eso es una conexión con mamá. Si eso, por ejemplo, no funcionaría, si el asegurarte de que cada vez que tú sales, le hablas y le comunicas dónde vas a ir, cuánto tiempo te vas a demorar y sobre todo que regreses cuando dices que vas a regresar, Ujú. continúa dándole a ella el mismo nivel de ansiedad. Y eso, a medida que ella va creciendo, no se va disminuyendo, porque recordemos que eso es a través de brotes, ¿verdad? Claro. Entonces, si pasa el brote, si la ansiedad se exacerba en vez de reducirse con todas estas técnicas, es una señal para que ya tomemos cartas en el asunto y busquemos un nivel adicional de intervención. Puede ser Exacto. con un psicólogo infantil, puede ser con el médico primario como primera instancia, puede ser también revisando, ok, bueno, listo, ¿qué medidas tengo yo en mi casa para ayudarle a mi hijo o a mi hija que se sienta seguro? Es decir, Ujú. vamos a trabajar en que ellos mismos se den cuenta de según la edad que todas las puertas están cerradas, que todas las ventanas tienen seguro, que tenemos una alarma en casa, que este es un lugar seguro y nada les va a pasar, que mamá y Claro. papá siempre están aquí. O sea, tomar todas las medidas para decir, ok, check, ya y traté esto, check, traté lo otro, check. Y si eso no baja, entonces es el momento en que buscamos Ayuda. esta atención adicional. Y también Yo quería, creería, sí, no, dime, iba a decir dime. que también creería cuando empiece a interferir en su diario, en sus actividades de diario vivir. O Ajá. sea, como que no quieran, por ejemplo, salir a jugar afuera porque les da miedo de que algo les va a pasar, inclusive donde es un lugar seguro y han estado antes. O que eviten, por ejemplo, las relaciones sociales, o que no quieren ir al colegio, en Ujú. donde antes se sentían bien, ahora se sienten como que en peligro. Claro, Eh, yo iba a añadir, Pau, que algo que yo he notado en niños un poco más grandes, o sea, no son niños grandes, pero no son infantes o Ujú. toddlers, ya están como en los 5, 6, 7 años. Son niños que eh, ya la separación física, porque tenemos yo creo que hay una interpretación errónea donde se asume que siempre la ansiedad por separación va a lucir en desregulación a la hora de separarse físicamente, ¿verdad? Claro, es Y no solamente el si, momento de la separación. Ajá. exacto, y eso no es cierto, ¿verdad? Porque Sí. ya cuando pasamos esa etapa de la que tú hablas, donde esa necesidad de estar físicamente con mamá, pues la superamos, Ujú. se traduce a una
preocupación, como has hablado, y no tiene que ocurrir con el llanto o con la tristeza a la hora de separarme. Puede ser sencillamente que en la presencia incluso de mis padres o de mi madre Correcto, estoy exacto. teniendo preocupaciones activas, estoy hipervigilante a catástrofes, a momentos, a preocupaciones de cosas que pudiesen suceder. Así que hay veces que puedo ver y he notado, porque me ha ocurrido con hermanos de uno de mis pacientes, donde se dicen, no, pero ya superó eso, ella ya se va súper con abuela. Ajá, Y dice, pero está preocupada todo el tiempo, siempre está ajá. preocupada que si que me puedo morir o que algo malo puede suceder Ujú, y está ujú, haciéndome preguntas todo el tiempo porque claramente está ruminando, está claro. constantemente pensando. Eso Es ya de como, por sí es es una ansiedad. ansiedad y un miedo que se ha transformado. O sea, ya Exacto, el niño se ha dado cuenta que el papá no lo va a abandonar, ya que no se va, que esa separación no es tanto física como lo decías ahorita. Ya se dio cuenta, ok, ya yo sé que papá se va y viene y regresa, pero ahora es el miedo a perderlo. claro, Y te voy claro. a decir algo, yo creo que también de alguna manera, quizás a lo mejor no lo manifestamos tanto, pero es una ansiedad que hasta cierto punto también sentimos como adultos cuando tenemos hijos. Sí, claro. Lo que pasa es que creo que obviamente ya como adultos ya tenemos acceso a más herramientas para poder manejar y gestionar mejor ese sentimiento. Y Pero racionalizar, saber, estamos racionalizando y sabemos que hasta cierto punto, pues, estamos catastrofizando, o sea, que no claro, es lo que claro, necesariamente va a ocurrir, pero esos niños no tienen esa los niños no tienen la capacidad de correcto, hacer eso. correcto. Pero puede ser muy parecido para las mamás que nos Claro, estén escuchando a lo que puede sentir una mamá, por ejemplo, en el periodo de posparto, en donde tiene estos sentimientos de que son irracionales, maladaptativos, de pérdida. ¿Qué pasa si le pasa esto? ¿Qué pasa si se me cae? ¿Qué pasa si se ahoga? ¿Qué pasa si me caigo yo con las exacto. escaleras? ¿Qué pasa si se me va Eso, por el de las encima de la baranda? escaleras. Sí. Es como que ese mismo miedo a lo que irracionalmente puede llegar a suceder, que no ha pasado, pero mi mente va más allá, es lo que le sucede a muchos niños en ese periodo, ya después de que superaron el periodo de separación. Exacto, exacto. Y también siento que, no sé si a lo mejor te pasó en algún momento, Kiss, o te pasa, pero también siento que hay un poquito de eso que permanece dentro de nosotros y se dispara cuando nuestros padres están mayores, en Mm, donde empiezas a pensar en qué pasa si tus padres un día no están, ¿no? sí, Porque es como me pasa, ese sí. sentimiento como adulto quedarte solo. Es el mismo, es que por ahí dicen que todos siempre tenemos un niño interno, y es verdad, porque de hecho fíjate que donde vemos la mayor incidencia de ansiedad por separación en la población, en niños y en adultos mayores. Mm, Es como si fuese un full circle, un círculo claro, completo. Y es claro. como que llegando ya a la edad adulta te vas dando cuenta de que sí, manejas muy bien ciertos aspectos de la ansiedad, pero ese sentimiento de soledad o de pérdida continúa estando muy latente en ti aunque esté dormido. Claro, Y empieza a manifestarse a través de que ya tú vas viendo a lo mejor personas que van partiendo, papás de tus amigos que hayan exacto. fallecido. Entonces es y creo que o sea, esto es como para unir el concepto de que muchas veces vemos la ansiedad como una emoción transeúnte, como algo que pasa por nosotros y se va. Y estamos Exacto, muchas veces como muy apurados de trabajarla, de que se vaya rápido, no la quiero sentir, no la quiero ujú, sentir. Y negarla también, como que no tienes por qué sentir ansiedad, como que es un sentimiento negativo. Pero ujú. yo pienso que es un sentimiento con el que debemos aprender a vivir. Tenemos que aprender a gestionarlo porque nos protege y nos sirve como un factor de protección en muchos casos. Sí, Eh, pero al mismo tiempo también tenemos que poder identificarlo para que luego en los siguientes ciclos de nuestra vida, sepamos cómo gestionarlo y no se desborde, exacto. lleva a otro tipo de Y yo creo que situación. eso es enseñarle a los niños desde bien temprano a poder sentarse con la incomodidad, Sí, a no evadir un
learn to feel and sit with discomfort. Es tan Sí, importante. Y eso muchas veces como padres pecamos de eso y queremos librarlos solucionar. de Sí. solucionar, ¿verdad? Ajá, De cualquier sentimiento de decepción o desilusión o de pérdida, de fallo. Y la realidad es que al final del día no les damos las herramientas para poder crecer y para claro, poder hacerse adolescente, luego adulto y para poder lidiar con las pérdidas que van a ocurrir en el transcurso de la vida. correcto. Em, Así que muchas de las herramientas que podemos recomendar son precisamente eso. Desde temprana edad, nombra el sentimiento, ¿verdad? Sí, Queremos obviamente modificar que no sea una reacción catastrófica cada vez que hay separación, pero nombrar el sentimiento, sí. normalizarlo, Ujú, ¿verdad? Normalizarlo y luego ofrecer herramientas para poder lidiar con el mismo. No, correcto, todo va a estar bien, el mundo es correcto. perfecto, porque eso no, Como vamos a claro, meterlo debajo del tapete, no lo estás sintiendo, no, y exacto, no lo menciones, no, al contrario, creo que entre más lo mencionamos más, logramos acercarnos al sentimiento y entenderlo y también identificar por qué lo estamos sintiendo, o sea, de dónde viene esa exacto, pérdida, porque obviamente o sea, cuando pasan con los niños chiquitos, sucede como parte normativa de su desarrollo, es decir, es normal que estos sentimientos y estos pensamientos en algunos niños sucedan, no pasan todos, pero en algunos niños suceden y es normal en esa etapa. Pero más adelante, en nuestra etapa adulta, cuando sentimos este tipo de emoción que viene de nuestros pensamientos maladaptados, tenemos que, si no hemos normalizado lo que es el sentimiento, no vamos a saber identificarlo cuando lo sentimos y lo vamos a exacto, confundir, lo vamos a exacto. confundir. Y bueno, para terminar, cuando tenemos este tipo de presentación clínica, o sea, listo, ya sabemos que mi hijo o mi hija está sufriendo de ansiedad por separación, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué hago con esta información? Creo que el primer, la primera recomendación que yo puedo dar, aparte de la que ya acabas de dar, Kix, que es obviamente nombrar el sentimiento y Ujú, normalizarlo, yo creo que es apoyarte en un profesional si ujú, ese sale de control. No esperar a que se exagere más, sino más exacto, bien en el momento en que tú te das cuenta que ya está creando disfunción, y disfunción es que está afectando el progreso normativo normal de tu día a día o del día a día del niño en su colegio, en la casa, apoyarte de un profesional de la salud mental para evaluar cuáles son las posibles estrategias. Hay muchísimas estrategias de acuerdo a la edad de los niños, pero de las que más sabemos que funcionan obviamente son la terapia conductiva conductual, que los ayuda a reestructurar sus pensamientos y a identificar cuáles son los maladaptados o irracionales, que también los ayuda a identificar cuáles son las diferentes estrategias para gestionar la ansiedad, estrategias como por ejemplo la meditación, como el mindfulness, la relajación muscular, el deporte, por ejemplo, ujú, el buscar también situaciones o momentos en donde los niños puedan fortalecer esos lazos con sus padres o inclusive con cualquier tipo de persona que esté involucrada en su cuidado por el que sienten este tipo de ansiedad cuando exacto, se van. Yo creo que cuando tú estás estableciendo este foundation, como estos lazos afectivos, lo que estás haciendo es como, como generalizar ese sentimiento de bienestar, inclusive esto cuando tú no estés. O sea, que ese amor y esa seguridad que tú le das a tus hijos cuando estás con ellos logre traspasar la barrera de la presencia. se generalice, claro, sí, ¿Mm? Para que sí, cuando no estén totalmente, presentes, tú igual sabes, o sea, ellos tienen un lazo afectivo y un apego tan saludable contigo que saben que aunque no estés, no te va a pasar nada, vas a estar bien y vas a regresar. Eh, exactamente, eso es bien Sería como más o importante, menos la manera como de prevenirlo y también de tratarlo. De alguna manera también es un exacto. abordaje, ¿no? Yo Eh, siempre recomiendo a las familias, la anticipación ayuda, pero la anticipación es un balance perfecto entre la anticipación en el tiempo perfecto. No vamos a anticipar ujú, una,
un impending o upcoming separation, Sí, no vamos a anticipar una separación que viene con un mes o con claro, 2 meses, porque lo que estamos es dándole tiempo al niño para que rumine, para que sí. se preocupe y tenga mucho espacio para pensar, Ujú, sino con el tiempo perfecto, que puede variar dependiendo de la edad y de la personalidad del niño, y con la destreza, ¿verdad? ujú, O sea, vamos a anticipar, mamá y papá van a viajar por un periodo de tiempo, ¿verdad? Es posible que a lo mejor te pongas un poco triste, un poquito nervioso porque no vas a ver a mamá. Yo también me pongo triste cuando no estoy ujú, contigo. Que son ujú, cosas que podemos planificar para hacer cuando nos empecemos a poner tristes, pensar que estamos extrañando mucho o que me estoy ujú, preocupando mucho. Entonces, así mismo, dependiendo de la edad, obviamente todo varía, pero claro. cuando son más niños pueden hacer hasta Un treasure una box, caja, se llama un treasure también. box, una caja de Sí. herramientas. Ujú, Y cuáles son esas herramientas, verdad? Pues una llamada por ujú. FaceTime, mirar una foto, distraer mi mente con algo positivo, irme a caminar, hacer algún deporte, hablar con alguien, abrazar a mi abuela. O sea, hay Dar tantas cosas que podemos darme un sustituir. baño, muchas veces Exacto, también puede ser para niños más grandes. Me gusta colorear, voy a colorear una mandela o escuchar mi cantante preferido en la radio exacto, o en la televisión, o inclusive hasta verme una película que me gusta verme con mamá, porque eso me hace sentir exacto, más cercano a ella, o dormir con una sabanita o un muñeco que me acuerde a mamá. Una de las exacto. cosas que yo leí en toda mi búsqueda sobre el tema de la separación con Salma era echarle perfume, algo que Ajá, tenga su aroma, algo con lo que el bebé o el niño pueda, obviamente esto es para recomendación para niños más pequeños, pueda dormir, porque sí, eso lo hace obviamente sentirte más cerca, eh, claro, lo que hablábamos ahorita del humor, ¿no? De las personas. claro, claro. Em, pero sí, esa idea del toolbox la he implementado muchísimo con mis pacientes. Cuando son más chiquitos también el treasure box y eso es El algo que también treasure los box ayuda. también, Una sí. foto como enmarcada de la familia o inclusive dejarles un mensajito grabado que ellos puedan hacerle play cada vez que ellos quieren. Exacto, exacto. También son estrategias que funcionan muchísimo. Pero Ya bueno, más grande, ajá, ya más grande cuando ya no es el issue como tal la separación física, pues entra a veces la necesidad de ver un psicólogo y trabajar desde un punto de vista, ¿verdad?, de cognitivo-conductual, donde se cambia, como mencionaste, se modifica el pensamiento para que la emoción pues también sea una diferente y lleva a una conducta diferente. Esa es la idea de que el pensamiento lleva a una cierta emoción y esa emoción pues se refleja en una conducta, sea de escape, sea de desregulación emocional o cualquier tipo. Y hay diferentes formas de ¿verdad? De atender el tema CBT o terapia cognitiva ujú, conductual, una de ellas, o incluso hasta family therapy. A veces la terapia de familia puede sí, ser súper efectiva porque se trabaja en conjunto con todo el sí, mundo. sí. También hay una terapia que se llama Parent-Child, como que Interaction, yeah. Sí, Interaction Relationship Therapy, hay de las dos, lo llamamos como PCIT, pero también hay una que habla específicamente sobre como el relacionamiento de los niños, cómo se relacionan los niños con exacto. los papás, y también tienen estrategias súper importantes que hablan sobre cómo reforzar esos lazos afectivos de una manera sana, porque muchas veces como padres pensamos que lo estamos haciendo de una manera sana y lo que estamos haciendo a lo mejor es reforzando un pensamiento negativo sin darnos cuenta. Exacto. Entonces, eso también nos ayuda y nos guía a los padres también para entender la función que cumple cada pensamiento y también cada comportamiento, porque todo Claro, comportamiento tiene una conducta, una función, ¿no? De ahí viene claro, digamos que cuando hablamos y nos referimos sobre la conducta o terapia de conducta, estamos hablando de cómo podemos identificar diferentes maneras en que los niños tratan de comunicarse ellos hacia nosotros. Y la ansiedad es una de ellas, porque en realidad cuando generamos ansiedad o ellos generan ansiedad hacia la situación, es básicamente comunicarnos, tengo miedo de que no claro, estés más conmigo, tengo miedo de estar solo, tengo miedo claro, claro. de quedarme solo, ¿no? De Es un perderte. mensaje, claro. Es un mensaje. Entonces, bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar el tema de hoy, que ha estado fantástico, me encantó.
Creo que va a ser de mucha Sí. ayuda para muchas familias, esperamos que así sea. Y bueno, como siempre, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, tanto en nuestro canal de YouTube como en Instagram. Déjenos sus mensajitos, compártanlo, déjenos saber qué les parece el episodio de hoy. Y bueno, estén atentos a nuestro próximo episodio en un nuevo capítulo y episodio de A Cerebrito. Quitao. Nos Chao, chao. vemos. Chao, chao. Chao.